¿Alguien me podría decir por qué el híbrido serie se adapta bien a la movilidad urbana más que el paralelo? Porque hace muchos arranques y paradas y puede regenerar mucho. Efectivamente, es diríamos que es una configuración muy eléctrica, por tanto también es un vehículo relativamente silencioso. Para el ámbito urbano, pues eso también es de agradecer. Pero luego, como está lo que es el ciclo de trabajo, el ciclo de conducción urbano, pues es de muchos arranques y muchas paradas, pues eso posibilita el recargar la batería mejor que en otras condiciones. Así el híbrido paralelo se comporta mucho mejor en condiciones de conducción de autopista y el híbrido serie pues en condiciones de conducción urbana. Pero vamos, puede haber condiciones mixtas, ¿eh? Bien, pues es un poco es el índice, por eso ha quedado un micro abierto y escuchamos conversaciones que a lo mejor no son prudentes escuchar. Bueno, como veis ahí, vamos a ver una pequeña introducción, luego los modos de funcionamiento, nos meteremos con las estrategias de control y después abordaremos el diseño de los principales componentes, ¿no? Aquí vemos un autobús, incluso este incorpora baterías de plomo ácido. Entiendo que es un poco también para reducir costes. Aquí vemos el motor de tracción, que bueno, como veis es una de las configuraciones que vimos en la que está atacando directamente al grupo cónico. Y por aquí vemos el motor diésel generador, que bueno, está acoplado aquí en la trasera de autobús, que es donde mejor y algo de espacio dispone para ello, ¿no? Bueno, diríamos que ahí podemos ver una configuración un poco más completa de lo que es el híbrido serie. Bueno, como veis, las dos consignas, como en el vehículo eléctrico, igualmente, las dos consignas, pues diríamos que está en en el pedal del acelerador y el pedal del freno, ¿no? Aquí tenemos el controlador del vehículo, lo que es la ECU principal, en la que va a tomar las decisiones fundamentales, como vamos a ver a continuación en las estrategias de control, van a estar grabadas aquí en la electrónica y lo que es la unidad de control. De tal manera que esta unidad de control va a estar comunicada con la ECU del sistema de frenado, va a estar comunicada con la ECU, la unidad de control del motor térmico, con la batería y también con la ECU del motor eléctrico. De tal manera que, bueno, vemos que la configuración la tracción es totalmente eléctrica. Aquí tenemos el motor eléctrico, aquí tenemos esa transmisión que comentábamos el otro día, el motor eléctrico, alguno de las tipologías que os comentó Federico ayer. En general, la tecnología de imanes permanentes, el síncrono de imanes permanentes es un poco la que está imperando en el mercado, pero también podemos tener aplicaciones de motores asíncronos, motores de inducción, ¿no? Como decíamos, la configuración serie también es un sistema, una arquitectura de acoplamiento eléctrico. Es decir, que para aquí los elementos se acoplan a través de cables, no hay acoplamiento mecánico y por tanto diríamos que la batería aporta y recibe electrones de este acoplamiento eléctrico, el generador solo aporta
el generador está activado por el motor térmico y bueno, pues básicamente diríamos que esa es la arquitectura del híbrido serie. Claro, una cosa que vamos a ver ya a partir de ahora es que el shock, como decíamos también el otro día, es el chivato de todas estas arquitecturas híbridas y es el que va marcando el paso en la unidad de control. Pero en la unidad de control hace lo que nosotros le hayamos indicado, ¿no? Bien, pues bueno, por tanto, igualmente tenemos el sistema de frenado. El sistema de frenado es híbrido y por tanto tenemos frenado con pastillas. Tenemos frenado con pastillas y frenado con el motor funcionando como generador. Es un poco lo que quería comentar. A ver, que aquí ahora. Bueno, como veis también, ese es el mapa característico de los motores térmicos. En general, la mayoría incluye motores de gasolina, pero también en lo que es en heavy duty. En heavy duty, pues diríamos que se incluyen motores diésel y también hay aplicaciones con motor de gas natural. Es decir, el camión que os presentaba el primer día, que lo había hecho el grupo Irizar, el camión de basura, pues era un híbrido serie, con la arquitectura como veis en la pantalla, pero el motor es un motor de gas, natural con sus correspondientes depósitos de gas natural. Es decir, que cada fabricante pues aplica la tecnología que más conoce o que en los propios ensayos o experiencia o en las simulaciones pues da mejores resultados de cara al consumo. Ni que decir tiene que un objetivo fundamental, como veis ahí, es, bueno, los objetivos del control, pues es como la carta de los Reyes Magos, ¿no? Es proporcionar la potencia que demanda el conductor. Es decir, si tú tienes un autobús y estás acostumbrado a que sea un autobús de propulsión diésel, pues si llevas un híbrido, lo que el conductor cuando apriete el acelerador, pues lo que va pidiendo es que por lo menos tenga las mismas sensaciones de la potencia que está demandando, ¿no? Lo que tenemos que hacer también en la configuración híbrida, pues es tratar de funcionar en los puntos óptimos, ¿no? Bueno, ya sabemos, por ejemplo, que en el motor térmico, pues esta es la zona de máximo rendimiento. Luego podríamos hacer que el motor pues trabajara en una situación tal como esta, ¿no? No es fácil, pero bueno, se puede plantear el diseño en esa situación, ¿no? El motor eléctrico, bueno, pues igualmente el motor eléctrico tiene su rango de curvas características y bueno, pues sería también conveniente que funcionaran en sus mejores puntos y así lo mismo con la batería, ¿no? En la vida real eso es más complicado, pero bueno, diríamos que como objetivo te lo puedes plantear, sobre todo pues también capturar la máxima energía durante la frenada regenerativa. Claro, la máxima energía durante la frenada regenerativa es, bueno, pues tratar de mantener el estado de carga máximo, el shock máximo, pues en torno al 90-95%. No,
que no esté nunca, que tengamos siempre un hueco, de tal manera que siempre podamos recuperar esa energía y disponer de la máxima capacidad de la batería, ¿no? Y mantener el estado de carga de las baterías en una ventana determinada. Bueno, aquí como veremos en los híbridos, tenemos una estrategia que es el máximo estado de carga y otra que es una estrategia que es la de termostato. Bueno, pues vamos a ver con qué criterio podemos seleccionar una u otra, de tal manera que en general, pues dependiendo de la aplicación, es más conveniente, incluso podemos cambiar de estrategia. Bien, dentro de los modos de funcionamiento, pues esto lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? En el capítulo anterior nos planteábamos patrones de funcionamiento que podíamos conseguir, que al final conducen a modos de funcionamiento del vehículo, ¿no? Y básicamente todos los híbridos trabajan en este modo, ¿no? En modo híbrido, en modo batería o puramente eléctrico, modo carga batería, modo motor generador y modo frenada regenerativa. Aquí no tenemos modo puramente térmico porque el motor no va a tracción, pero en cambio podemos tener un modo motor generador, ¿no? En el modo, por tanto, son los que aparecen ahí, ¿no? Bien, en el control, pues se puede poner un gráfico de estos y decir a qué modo hace referencia, ¿no? Como veis en estos cinco gráficos, pues diríamos que, como os dije el otro día, el bus de continua pues prácticamente se comporta como un nodo de Kirchhoff, ¿no? De tal manera que intensidad que entra, intensidad que sale, ¿no? En este caso, pues estamos en modo híbrido, y por tanto esta es la potencia requerida por el pedal del acelerador, por la tracción, está requiriendo esta potencia, el motor entregue a las ruedas y por tanto esta potencia pues podrá venir por un lado de la batería y por otro lado del generador, de tal manera que ambos están aportando su potencia, al motor de tracción, ¿no? Podemos tener también este modo puramente eléctrico, donde estamos funcionando como si fuera un vehículo eléctrico, en el cual la potencia demandada por el pedal del acelerador, pues la está proporcionando la batería. Podríamos tener también este otro modo de funcionamiento, en el cual la potencia demandada por el conductor pues la está proporcionando el motor generador. Y este sería el modo de carga de batería, en el cual pues diríamos que el vehículo está en funcionamiento, está demandando esta potencia, pero a su vez el chivato del estado de carga ha saltado en la batería, por tanto el motor térmico se ve obligado a subir, como veis la flecha es un poco más ancha, se ve obligado a subir de potencia y parte de la misma va al motor generador y la otra va a la batería para cargar la batería, ¿no? Y finalmente, pues diríamos que el motor eléctrico funciona como generador porque estamos en una situación de frenada regenerativa, funciona como generador y va a cargar la batería, ¿no? Bien, ya que el flujo en esta dirección no está permitido,
porque evidentemente en este caso el generador solamente funciona como generador. Lo que comentaba, bueno, pues efectivamente por estos cables o salen electrones o entran electrones. No puede haber al mismo tiempo que entren y que salgan. Bueno, es una situación que algunas veces no se ve claramente, pero yo sí lo quiero poner encima de la mesa, ¿no? Bien, en cuanto tenemos las estrategias de control, y en general yo planteo estas dos, puede haber algunas más, pero estas son las que planteo en este tema. Son, diríamos que, muy conocidas, ¿no? Muy conocidas en el estado del arte y muy conocidas en cuanto al diseño de las baterías, ¿no? Eh, hay que comentar, que cuando estamos en aplicaciones híbridas, diríamos que las baterías, los diseños de las baterías no son de alta capacidad, pero sí son de un ratio de capacidad de descarga muy alto, ¿no? Se va buscando más la potencia, que la capacidad de la batería. En el eléctrico no, en el eléctrico se va buscando más la capacidad porque evidentemente necesitamos autonomía, ¿no? Si vemos el máximo, diríamos, con la estrategia de control de máximo estado de carga, esta estrategia lo que nos permite es que las baterías siempre nos pueden dar las máximas prestaciones. Están en su mayor estado de carga y por tanto siempre pueden entregar lo máximo, ¿no? Estas situaciones, pues muchas veces en el propio ámbito urbano, donde diríamos que estamos funcionando de un modo en que arrancamos, aceleramos, pues siempre es conveniente que las baterías en esa situación pues lo den todo, ¿no? Como se suele decir. Nosotros, por ejemplo, para el vehículo militar, también que comenté al comienzo de la clase, para el vehículo militar estábamos diseñando también las baterías desde la estrategia de control de máximo estado de carga. ¿Por qué? Porque es un vehículo de operativa de vigilancia en el cual los militares pues, nos exigían que en cualquier momento el motor de tracción tendría que dar lo máximo, ¿no? Bien, por tanto, está definida una estrategia de máximo estado de carga cuando la batería pues, baja por debajo del 85%, entra el motor térmico, la sube al 95%, estamos en ese rango de ventana superior, ¿no? Bien, diríamos que muchas veces es posible, otras veces no. Tú tienes que prever toda tu estrategia de control, ¿no? Como veis ahí en la figura, pues tenemos un diagrama donde tenemos la potencia y tenemos la velocidad del vehículo, ¿no? Tenemos una situación de máxima potencia del motor eléctrico. Esta sería la curva de máxima potencia. La máxima potencia funcionando como generador. Y aquí tenemos, bueno, pues lo que es la potencia del motor térmico a plena carga. La potencia del motor térmico a plena carga. Y bueno, yo ahora os pregunto, ¿qué significa el punto A y qué significa la condición operativa del punto B?
Es decir, estamos en el punto A y si nos preguntaran en el control, nos pusieran esta figura y no nos pusieran las más indicaciones, sencillamente nos dijeran que la potencia demandada se encuentra en el punto A y diríamos nuestro vehículo cómo va a responder, nuestro vehículo híbrido serie, cómo va a responder a esa potencia. Le preguntamos a Elmar que nos comente, ahí viene resuelto en la figura, pero que nos comente por qué. Tiene que ser una aceleración en la que está demandando más potencia de la que tiene el motor eléctrico, el motor combustión interna. Entonces va a tener que sacar potencia de la batería y del generador del motor para pasarle al motor eléctrico. Entre los dos a ayudar al motor eléctrico. Exactamente, pero Elmar, yo podría, diríamos que hacerlo todo con motor eléctrico, ¿no? Porque diríamos que ese punto entra dentro del campo operativo del motor eléctrico. ¿Por qué no lo hago? No sé. Pero se entiende la pregunta, ¿no? Por ahí porque drenaría mucha corriente de las baterías. Claro, si yo estoy diciendo que las baterías las quiero mantener en unas condiciones de máximo estado de carga, pues evidentemente el punto A lo podría hacer tirando de batería, pero claro, evidentemente sangrando mucho la batería, con lo cual lo que hago es, bueno, pues genero electrones con el motor térmico, por tanto genero esta potencia hasta aquí, más allá no la tengo y por supuesto el resto con las baterías. Si en el hipotético caso, por eso la estrategia de control tiene que estar constantemente trabajando con la batería. Y si en este punto no tuviéramos batería, no podríamos alcanzar esta condición operativa. Con lo cual diríamos que como ingeniero tienes que plantearte esta situación de tu estado de carga y estar gestionando ese estado de carga, ¿no? Le vamos a preguntar a Gustavo, el punto B, ¿cómo lo podemos abordar? Estamos en unas condiciones de velocidad de vehículo y de potencia correspondientes al punto B, ¿cómo la podemos abordar? Yo en realidad no entendí todavía el gráfico ese bien cómo funciona. Yo te explico. Estoy un poco perdido. Pues entonces no nos perdamos. Este es diríamos que sería el gráfico correspondiente a, primero, el motor térmico, el motor eléctrico, a ver si el motor eléctrico, esta es la curva de potencia del motor eléctrico, ¿no? Y esta es la curva de potencia del motor térmico que, bueno, pues vamos a suponer que se mantiene casi constante, ¿no? Y bueno, diríamos que esas las tenemos siempre ahí. Y entonces, aquí tienes el diagrama. Imagínate, vamos a ver, este es el diagrama velocidad, ¿no? Potencia, velocidad. Y diríamos que puedes estar funcionando en muchos puntos operativos. Tú puedes funcionar por aquí, o puedes funcionar por aquí, y puedes funcionar por aquí, incluso aquí en el límite, ¿no? Diríamos que el vehículo, tu pedal del acelerador, pues está con esta velocidad y está demandando esta potencia. Pero lo que más me interesa es esta potencia. Y esta potencia, ¿yo cómo la consigo? Pues si estamos en este punto, yo tengo esta condición
Y lo que comentábamos antes, por ahí sigue habiendo un micro abierto y estamos escuchando la conversación. Antes nos comentaba Elmar que, bueno, pues efectivamente este punto A, pues cómo podemos alcanzar la potencia. Tú estás pisando el acelerador y a partir de ese momento, Gustavo, tú no sabes qué es lo que tú aprietas el acelerador y tu vehículo tiene que dar una respuesta. Tu vehículo, en este caso, es un híbrido serie. Y en principio, pues el híbrido serie hará lo que tú le mandes. Él solo no tiene, por el momento, no tiene inteligencia artificial. Entonces, él va a hacer lo que tú le hayas ordenado. Tú le has ordenado que mantenga el máximo estado de carga de la batería. Por tanto, si estás aquí, estás en un punto que superas la potencia que puede dar el motor generador, pues, y lo que quieres es que la batería no la descargues demasiado, pues diríamos que una parte de la potencia la cubres con el motor generador Sí, en este caso, o sea, en el punto B la podría cubrir con el motor de combustión interna, entonces, ahí. Exacto. En este caso, el punto B lo podrías cubrir solamente con el motor de combustión Sí, interna, porque lo podrías también porque cubrir. está por debajo de la curva, o sea, le da la Estás, potencia disponible. está por debajo de la curva. Hipotéticamente podrías ir en modo eléctrico también, porque está dentro de la curva de potencia el motor Pero eléctrico. quiero conservar la batería, ¿no? Pero claro, Porque es un vehículo militar. no te interesa descargar la batería, entonces vas con el motor térmico, en este caso, a carga parcial. Pero podría surgir una pregunta. No todo es tan fácil. José María, Podrías, un sí, comentario, perdón. sí. O sea, la consigna es siempre, en este máximo estado de carga de batería, es utilizar la máxima potencia del motor de combustión y, o sea, esa es la consigna. Sí, siempre que puedas utilizar el motor Exacto. térmico. Siempre Si que me puedas. falta, lo suplemento con el motor eléctrico eh, y si me sobra, cargo la batería. Exacto. Vale. Entonces, en el punto B, puede que resulte que haya saltado el chivato de la batería. Como tienes potencia suficiente en el motor térmico, tú puedes hacer que el motor térmico siga moviendo tu Sí. vehículo en el punto B, pero él Y solo puede cargar la batería también, claro, ¿no? él sube su potencia hasta la potencia Claro, máxima y carga batería. claro. Bien, y nos quedan 2 puntos. En general, el resto de puntos que he marcado diríamos que la filosofía sería la misma, ¿no? Nos queda el punto D, y ya vemos que estamos pisando el pedal del freno, ¿no? El punto D, como queda dentro del campo de juego del generador, pues podríamos hacerlo frenar con el generador y por tanto tendríamos frenada regenerativa, como vemos también en la parte de frenada regenerativa. Y el punto C, pues nos está demandando una potencia de frenado que se sale dentro del campo de juego y por tanto, bueno, en teoría podríamos frenar con el motor funcionando como girando hasta aquí y de aquí a aquí con frenos mecánicos. Una pregunta. Sí, ¿La curva azul es espejo de la verde o la verde es un poquito más chiquita? bueno, podría ser un poquito más chiquita, pero diríamos que a la hora de podernos manejarnos bien, podría ser el reflejo de la verde. Dependiendo del motor, puede ser que funcione con más potencia, con menos potencia el generador que el motor, pero bueno, en principio diríamos que como vimos diríamos tanto las curvas de par en el primer cuadrante, en el cuarto cuadrante, pues son muy similares. Aquí tendrías la curva de potencia y aquí la curva de potencia, ¿no? Diríamos que es como funciona. Para entendernos, si la verde, para entendernos mejor, si la verde correspondiera a la máxima potencia funcionando como generador, que puede
o no puede ser reflejo de cuando está funcionando como motor, pero digamos que tiene la misma forma. Una consulta. Sí, Cuando están en algunos vehículos, no sé si todos los tiene, capaz que lo nombraste y no me acuerdo, los botones eco, todas estas curvas que bajan un poco, ¿no? O sea, o cómo funciona el modo eco ese. claro, cuando estás funcionando en modo eco, pues evidentemente te estás moviendo por zonas de máximo rendimiento que no están en la parte de máxima potencia, sino que están en unas zonas donde el motor eléctrico trabaja con mejor rendimiento y consume menos batería. Los motores térmicos, pues en los motores térmicos pasa también. En este caso no, porque el motor no va a tracción, pero si el motor estuviera funcionando en modo eco, evidentemente esta zona la tiene prohibida. Entonces estaría funcionando en condiciones, estas son las curvas de potencia, viene por aquí, ¿no? Estas serían las de máxima potencia y esta la de potencia eco. Claro, estás restringiendo la potencia, pues en los híbridos pasa lo mismo también. Perfecto, gracias. Nada. Bien, pues diríamos que este es el modo termostato. La forma de entenderlo es muy sencilla. Diríamos que este modo de funcionamiento es posiblemente más adecuado en un entorno donde el vehículo está funcionando, pues posiblemente también en autopista, y nosotros pues lo que vamos haciendo es que lógicamente en autopista no tiene sentido estar descargando la batería completamente, ¿no? Sino que el motor generador pues vaya equilibrando la carga de la batería en unos estados de carga que nosotros vamos a definir pues como los óptimos para ese modo de funcionamiento del vehículo, ¿no? En ese sentido, pues como veis ahí, lo que nos fijamos es una ventana, ¿no? Nos fijamos una ventana de estados de carga, máximo estado de carga, mínimo estado de carga. Bueno, diríamos, podemos estar hablando del 70%, podemos estar hablando aquí del 50%, ¿no? Posiblemente un DOD del 20%. Diríamos que en ese sentido, pues no fatigamos tanto la batería, estamos trabajando en ese modo de sostenimiento de la carga. ¿Qué implica esto? Bueno, pues diríamos que en este punto de aquí, estaríamos en el umbral mínimo, y lo que hacemos es arrancar el motor térmico. El motor térmico arrancaría. Cuando llegara al umbral máximo, pues pararía. Estaríamos funcionando aquí en modo puramente eléctrico. Luego arrancaría otra vez. Estaríamos cargando la batería hasta llegar a su máximo umbral, pararía y estaríamos así en ese modo termostato, ¿no? Y en cualquiera de las dos estrategias, pues diríamos que un poco para entender el tema de los híbridos, es que funcionamos, si este es el estado de carga, pues diríamos que, bueno, esto puede ser el tiempo. En cualquiera de los dos, si planteamos una ventana, que esto es un poco también que hay que decidir cómo trabajamos, o podemos trabajar con el máximo estado de carga, ¿no? Nos podemos mover por aquí.
En cualquier caso, la filosofía de funcionamiento es el de sostenimiento de la carga, ¿no? Es el de sostenimiento de la carga. Esto solamente lo podemos hacer en híbridos, en cualquiera de ellos, el serie, el paralelo, y el serie paralelo podemos trabajar en modo máximo estado de carga o en modo sostenimiento de la carga, o incluso el propio programa puede determinar tener estrategias de control variables en función del vehículo por donde se mueva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el camión de basura, claro, voy ahora a ejemplos prácticos que nos hemos visto a diseñar la estrategia de control. En el camión de basura, bueno, pues tiene un ciclo de funcionamiento, muy curioso, ¿no? Voy a tratar de ponerlo por aquí para que si alguno de vosotros trabajáis en el negocio de las limpiezas viarias, esto es velocidad, esto es tiempo. Bueno, para que, por ejemplo, vamos a suponer que empieza a recoger los cubos de basura, pues acelera, frena, lo va cogiendo y luego digamos que tiene un funcionamiento en el que va al punto de descarga, y a partir de aquí empieza a recoger la basura en otra ruta, ¿no? Y diríamos que si veis, o si alguno estáis en este negocio, hace algo como esto, ¿no? Diríamos que es un híbrido serie. Aquí va en modo batería. Es decir, nosotros hemos diseñado los kilovatios hora necesarios para que en la parte urbana vaya en modo batería. Cuando está totalmente cargado en lo que es esta zona de aquí, y va a llevarlo pues a la zona de descarga que está alejada de la ciudad, pues diríamos que va en modo motor generador. Es decir, la batería se ha agotado. Esto es como el patrón que decías, ¿no? El tren de potencia 1 entrega potencia directamente al tren de potencia 2, ¿no? Va en modo generador y bueno, pues eso hace que esté generando la potencia necesaria para mover ese camión de basura, ¿no? Tenemos este camión de basura. Para mover el camión de basura, que bueno, pues en el era un camión que eran de 32 toneladas, era un bicho de mucho cuidado. Bien, una vez que ha descargado, pues igualmente sigue en motor generador, pero aquí entra en modo carga batería. Quiere decir que el motor generador está generando no solamente para mover el camión, ya en este caso la carga ha bajado porque ha descargado, y carga las baterías para que en el siguiente ciclo, digamos que entre otra vez en modo batería. Bien, pues... José sí. María, una pregunta. Sí. Esos periodos de tiempo, esos ciclos, ¿son del orden de cuántos minutos, horas o, digamos, en un ciclo de manejo? Bueno, Típico, ¿no? diríamos que la jornada de un camión de basura pues suele estar entre que hace 3-4 rutas, pueden ser 4 horas de funcionamiento del camión,
luego, bueno, pues ya sabéis que luego por la tarde no hay recogida de basura. Tienen, bueno, por lo menos en España la basura se recoge por la noche o de madrugada, dependiendo del día. Bueno, conozco un poco el negocio porque lamentablemente me tuve que meter, ¿no? Si quieres diseñar, tienes que saber cómo es el negocio. Diríamos que esta parte urbana pues la tiene que hacer el funcionamiento. Los cubos de basura están cada 60 metros, son aceleraciones fuertes y deceleraciones fuertes, con lo cual las baterías tienen que trabajar en potencia, fundamentalmente. Las baterías tienen que trabajar en potencia. Diríamos que en 4 horas pues tiene que hacer como 4 rutas. Esta podría ser una, esta podría ser 2 y repetir. Además, el tiempo lo tienen tasado. El tiempo lo tienen tasado porque si entran ya a la hora en que se empieza a despertar la ciudad, pues pueden generar un problema de atascos de tráfico importantes y la policía urbana está vigilando de que a cierta hora ya no hay ningún camión de basura circulando y si lo hay, pues creo que les ponen alguna multa, ¿no? Bien, pues diríamos que estos son los dos más conocidos. Como veis, luego puede haber otras estrategias de control. La del máximo estado de carga pues es de una aplicación en determinados casos pues importante o necesaria. La de modo termostato, cuando estamos circulando en modo autopista, pues también, incluso a lo mejor en el ámbito urbano también podríamos trabajar en modo termostato, dependiendo también de las circunstancias. Y esto es un poco, más o menos, claro, toda esta zona de aquí, claro, para que veáis, claro, uno de los objetivos fundamentales es que cuando está funcionando el motor térmico, pues evidentemente aquí se produce un consumo de combustible. Aquí se produce un consumo de combustible. Esto es lo que tiene que estar presente en todos vosotros. Al final el cliente estará contento con el sistema híbrido si obviamente su consumo pues ha reducido sensiblemente respecto al que tenía, porque el coste va a subir, como aquí el dólar, el coste del vehículo va a subir respecto al convencional y lo que quiere el cliente es amortizarlo. Obviamente, como ya os dije, el euro o el dólar pues es la parte fundamental, ¿no? José María, una consulta. Sí. Las estrategias de control, hoy por hoy, ¿todos los autos híbridos tienen las dos o más de dos o algunos tienen una sola? Básicamente en general se les programa una sola, ¿no? O bien estrategia de máximo estado de carga o estrategia de termostato. Solamente si conoces muy bien la aplicación, tú puedes decidir cuál es la mejor, porque incluso la simulación te dará cuál es la mejor, pero en principio, una vez que te centras en una, pues utilizas siempre esa estrategia de control. Puedes utilizarla si tienes, si el panel es táctil, tú puedes aconsejar al cliente, pues por ejemplo, para una condición determinada de ruta autopista, pues que pulse termostato. En el vehículo militar teníamos las dos. Teníamos modo híbrido convencional, en el que teníamos estrategia de termostato, y luego teníamos modo de máximo estado de carga, si el vehículo ya entraba en zona de operación, que las baterías las tuviera siempre completamente cargadas. Muchas gracias.
Bueno, aquí, como veis, aparece pues un estado, una estrategia de control. Diríamos que esta estrategia le vamos a preguntar a Natalia. Le vamos a preguntar a Natalia. Esta estrategia es la que Natalia ha programado y esta estrategia es la que se programa en la EQ. Toda esta estrategia se programa en la EQ, en la unidad de control electrónico, ¿no? De tal manera que en esta EQ, como veis, pues entran dos consignas, o el pedal del acelerador o el pedal del freno, ¿no? Entonces, en función de una u otra, ¿qué hace esta estrategia? Natalia, ¿estás por ahí? Natalia ha oído porque, bueno, le preguntamos a Ernesto, por si estuviera por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Sí, tal, buen día. Sí, Ernesto? bueno, es un esquema lógico, ¿no? Sí, Lo que exactamente. necesito Sí. es, bueno, en el primer rombo arriba a la izquierda, lo que dice es que hay una potencia de frenado, una potencia de tracción, entonces ahí se pregunta si requiere tracción o no. Sí. Si no requiere tracción, entonces Se va dice por que aquí. exacto. Ahí dice que la potencia máxima del motor eléctrico iría a cargar Sí, la batería, entiendo, ¿no? exactamente. Te pregunta si la potencia de frenado es mayor que la que puede dar el motor funcionando como generador, ¿no? Claro, exacto, porque si es muy bajita no podría cargar la batería, como Claro. habíamos visto antes. Entonces, si la potencia de frenado es mayor, pues tienes que ir también con frenos mecánicos, ¿no? Claro, No solamente con frenada regenerativa, sino con freno mecánico. ¿Qué es menor? Pues tú puedes frenar con el motor funcionando como generador, ¿no? correcto. Y si tienes tracción, ¿qué Si, ocurre, Ernesto? si tengo que dar tracción, entonces ahí tengo la potencia del motor térmico y generador. Entonces, si la potencia de tracción es menor que la del motor térmico, Sí, ahí me voy para abajo. Y dice, si el estado de carga es menor que el estado de carga máximo, si eso es correcto, ahí cargo baterías. exacto. Y si no, o sea, si el estado de carga fuera mayor que el estado de carga máximo, que eso ahí me deja la duda, porque Sí. ¿cómo podría ser mayor que el estado de carga máximo? Bueno, de la consigna sería, De ¿no? la consigna, sí, de la consigna. Entonces ahí sí utilizaría solo batería. Modo batería. Muy bien, y si fuera no, pues aquí estarías en modo híbrido en esta Correcto. pregunta. Motor y motor de combustión y Y eléctrico. batería, exactamente. Muy bien, Ernesto. José María, una pregunta. Sí, sí. Esta estrategia de control, digamos, su habilitador es la potencia, ¿verdad? No es carga, no es Claro, aquí. digamos, autonomía de baterías, No, etcétera. aquí Es en función de la exactamente. demanda de potencia, ¿verdad? En función de la demanda de Ok. potencia. Sí. Es decir, aquí la autonomía de la batería no tiene el papel en lo que es la estrategia de control del sistema. O sea, la batería dará sí, de todos modos, tu batería la vas a tener siempre muy bien. Diríamos que aquí el límite de todo esto es cómo ande tu depósito de combustible, ¿no? Sí, Cómo ande lo que manda aquí es
digamos, el asegurar el desempeño del vehículo. Exactamente. ¿Verdad? El vehículo en principio, esto que has diseñado aquí, es como dices tú, es el desempeño del vehículo. Es lo que Eh, tiene que hacer. Creo que en Y España se dice prestaciones, ¿no? las La prestaciones, Sí, perdón. efectivamente. Estamos muy influenciados Bueno, por los gringos, perdón, pero es sí. las prestaciones del vehículo. Las prestaciones, sí. Bueno, efectivamente, tiene que cumplir con las prestaciones del vehículo y de algún modo, pues que obviamente, finalmente, estos consumos de combustible, pues debemos de tratar de que sean reducidos, ¿no? Y ahí está un poco, diríamos que está un poco el chiste de todo esto, que no es nada fácil, no es nada fácil. Profesor, aprovecho a hacerle una pregunta, ya que Sí, habló de prestaciones. Si puede sí. dar una referencia de los consumos auxiliares, de aire acondicionado, de luces y demás. ¿Qué relevancia tienen en esto? Y si, me imagino, también debería ser parte de los datos de El, entrada, ¿no? Además de el- acelerador y freno, quizás esos otros consumos. diríamos que la parte de auxiliares, eh, diríamos que aquí es mucho más importante en el vehículo eléctrico que aquí, ¿no? En el vehículo eléctrico, donde, bueno, pues para que te hagas una idea, pues, por ejemplo, en el camión RSU, que es residuos sólidos urbanos, por no llamarle camión de basura, diríamos que el auxiliar más importante es el compactador, que suele tener 100 kilovatios de potencia, que multiplicado por las horas de funcionamiento, pues es un consumidor de energía que hay que tener muy en cuenta. Ujú. Diríamos que evidentemente lo tienes que tener presente en el cálculo de las energías. Por ejemplo, en un autobús diríamos que el aire acondicionado pues tiene una parte también relevante. Es decir, lo que son luces y accionamientos, por ejemplo, la dirección asistida podemos tener 1 kilovatio, en las luces estamos hablando de vatios, bueno, si sumamos todas las luces, pero digamos que el ir a lo gordo, estamos por aquí, ¿no? En el turismo igualmente, el turismo podemos estar hablando de 15 kilovatios el aire acondicionado en términos generales. Si fuera eléctrico, claro que tienes que tener en cuenta, bueno, siempre lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Toda esta energía de cada uno de ellos, pues sumarán unos kilovatios hora. En general, pues podemos estar hablando que en un camión todo el tema de los auxiliares pues puede estar en torno a los 20 o 30 kilovatios hora. En un autobús podemos estar hablando de los 5 o 6 kilovatios hora. Pero claro, si es eléctrico, sale de las baterías. Si es híbrido, igualmente sale de las baterías, pero vas a tener un motor generador que te va a ir cargando la batería. Luego diríamos que la batería tiene más sentido desde el punto de vista de la tracción que no desde el punto de vista de los auxiliares, pero para todos los cálculos es conveniente tener en cuenta los auxiliares. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, disculpe, en el caso del camión de residuos sólidos urbanos, Sí, por curiosidad nada más, ¿cuán difundido o popular es en el caso de España? Porque hay muchos camiones circulando eléctricos de recolección de residuos o es un caso pues piloto. no, vamos a ver, esto es una tecnología que es muy reciente en el mercado, ¿no? Es muy reciente en el mercado.
para ciertas aplicaciones, todo esto, pues evidentemente, claro, el vehículo, el camión puramente eléctrico o el autobús puramente eléctrico, pues su coste es altísimo, ¿no? Podemos, por ejemplo, pero el autobús urbano, que conozco un poco más los precios, pues no sé, os los voy a dar en euros, ¿no? Un autobús de gas natural pues puede estar en torno a los 250.000 euros. Ese uno de gas natural, comprimido. Un autobús híbrido, pues ya podemos estar en el entorno de los 350.000 euros. Un vehículo híbrido. Y un vehículo puramente eléctrico podemos estar hablando de los 550.000 euros. Bueno, pues evidentemente un vehículo puramente eléctrico. No doy la cifra del de pila de combustible porque no me consta todavía en el mercado, aunque sé que en Alemania se está moviendo alguno, pero posiblemente un camión de pila de combustible, pues podríamos estar hablando de los 650.000 o 670.000 euros. Uno de pila de combustible, fundamentalmente porque la tecnología todavía es muy cara, ¿no? En camiones ahora mismo no tengo precios porque no compro camiones. Son camiones ad hoc, y por tanto tendría que estar en el negocio de las empresas que limpian las calles y podría enterarme de los precios. Estos precios de los autobuses los conozco porque tenemos una alianza muy importante con la empresa de autobuses de Madrid, con la MT, y bueno, pues cuando pregunto precios, pues ellos para mí no tienen problema de comentarlos. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Nada. Yo tengo una pregunta, José María. Sí. Me quedó un poco, me quedé dudando en la parte anterior cuando habló del camión de residuos, Sí. que utilizaba la batería cuando tenía que hacer la recolección de frenadas y aceleradas. Sí. Y después cuando se iba a la zona de descarga, utilizaba primero solo como modo generador y después como modo de carga cuando salía y retornaba al punto de recolección. Sí, sí. ¿No sería lo mejor cuando se arranca el motor de combustión hacerlo funcionar al régimen de máxima eficiencia y que ahí un sistema gestione si necesita potencia para moverse o lo que le sobra potencia para cargar, pero que siempre esté trabajando en el régimen de máxima eficiencia? Sí, diríamos que nuestro objetivo, es decir, fue, estábamos dudando, ¿no? Estábamos dudando si el motor, su estrategia fuera a régimen variable o fuera a régimen constante. Entonces, después de hacer las simulaciones, a régimen constante dio mejores consumos. Entonces, bueno, ahí diríamos que planteamos también dos situaciones. Una situación de, bueno, por ahí me parece que lo tengo ahora a continuación en las gráficas. Un régimen que funcionara, si esta es la curva, bueno, pues diríamos este es el punto de máximo rendimiento. Digamos que esta era la situación de vuelta, que el motor trabajara a régimen constante y que permitiera mover el camión que iba vacío y cargar baterías. Entonces trabajaríamos con esta potencia. Y seguir manteniendo el par, esto es par, seguir manteniendo el par, pero a un régimen mayor y a una potencia mayor, estaríamos en este punto, y una potencia mayor cuando el vehículo
cuando el vehículo fuera a descargar, porque los tiempos son muy importantes, el vehículo va muy pesado, y entonces hay que darle una potencia mayor, pero digamos que estábamos trabajando en esas dos curvas. Trabajamos en la posibilidad de que el generador fuera trabajando con potencias variables, pero no, al final no dio buen resultado en consumos. Perfecto, muchas gracias. ¿Se consiguen esos datos de motor, de las curvas, todo? ¿O es porque tiene contacto los consigue? Claro, eso es otro aspecto muy interesante. Es decir, si no para plantearte un proyecto de este tipo, el problema más importante está en el motor térmico, ¿no? Por tanto, si desconoces las curvas características del motor térmico, no puedes abordar una estrategia de control porque no sabes por dónde te estás moviendo, ¿no? Bueno, puedes disponer de un banco de motores como tenemos en el INSIA y bueno, pues dedicar un tiempo a sacar las curvas características, pero claro, ya necesitas justo ese motor. A lo mejor estás trabajando con un motor de 200 kilovatios y compras uno de 200 kilovatios y luego después de analizar el tema, pues te das cuenta que con 200 kilovatios no tenía suficiente. En fin, es decir, estás asumiendo ahí muchos riesgos, con lo cual es preferible que tengas un acuerdo con el fabricante. Bien es cierto que esto en autobuses o autocares o en camiones especiales, por ejemplo también de bomberos, que son camiones especiales, como el que estamos haciendo ahora, también que lo estamos haciendo híbrido, debes de contar con un acuerdo con el fabricante de motor, ¿no? Y antes de abordar, yo siempre hablo con el cliente y antes de abordar el problema digo, oye, necesitamos que nos den las curvas características. Las del motor eléctrico el fabricante te las da. Las de las baterías en general te dan todas las curvas de rendimiento, de descarga, en fin. Tienes casi todos los datos, incluso la información de todo el CAN bus, que eso también lo necesitas, igual que la del motor eléctrico y su inversor, pues necesitas también cómo son las entradas, las salidas, porque luego todos los componentes tienen que estar entrelazados y si no están bien las comunicaciones, el vehículo no funciona y no deja de ser un problema. Y luego, pues cada fabricante de componentes pues se mira para otro lado, dice que su componente está perfecto y tú como integrador y como ingeniería de la integración, pues puedes tener un problema. Pero en general, lo que comentas, tienes razón y antes de abordar este problema, pues uno de los aspectos más importantes pues es el motor de combustión interna. Una más y no molesto más. El motor de combustión interna, para este tipo de aplicaciones, lo que quiere es un motor de altísima eficiencia. No es un motor normal, es un motor que tiene algunas pequeñas modificaciones con el ciclo ese que no me acuerdo cómo se llama. Atkinson. ¿Qué tiene eso de especial, digamos? En principio no todo el mundo, todas las ingenierías trabajan con ese ciclo, ¿no? Y bueno, pues diríamos que si vas a trabajar en el mundo de la automoción, el híbrido serie no está tan extendido. No está tan extendido solamente en el de autonomía extendida, nunca mejor dicho, el enchufable, ¿no? El resto son más bien aplicaciones híbridas paralelo, donde el motor va mucho a tracción y por tanto el ciclo Atkinson en regímenes variables no tiene ese comportamiento. Obviamente, pues hay que utilizar
las últimas tecnologías de motor que ya de por sí vienen bastante afinadas respecto al rendimiento. Pero claro, es muy importante disponer de las curvas de rendimiento, porque no es la misma esa curva de rendimiento que esta otra curva de rendimiento, y por tanto pues es conveniente conocer la gama de motores, porque aquí el motor, como podéis imaginar, pues juega un papel como todos los componentes, ¿eh? Pero claro, el motor es el que va a consumir combustible y eso es lo que al empresario le importa fundamentalmente. Entonces, sí, el ciclo Atkinson está muy bien, pero no todo el mundo trabaja, y sobre todo para aplicaciones en las que el motor esté muy a tracción, como los híbridos paralelo, pues no es tan fácil su aplicación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a entrar en diseño de los principales componentes. También lo vamos a hacer sencillo para que de algún modo todos podamos entender y saber un poco cómo empezar a hacer un híbrido, ¿no? Bien, en el diseño de estos componentes pues tenemos la potencia del motor eléctrico, tenemos la del motor térmico generador y las baterías, ¿no? Bien, por tanto, diríamos que si tenemos el motor eléctrico, así un poco para ir, tenemos el motor eléctrico. Sabemos que el motor eléctrico va a la tracción. Aquí tenemos el bus de continua. Bueno, si somos puristas, podríamos el inversor ahí, la trifásica. Y bueno, también podríamos tener, como hemos puesto en todas las aplicaciones, el generador con su inversor también. Y aquí tenemos el motor de combustión interna alternativo, y aquí tenemos el bus de continua y aquí conectamos las baterías, ¿no? Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que quiero que sepáis que vamos a ver de aquí en adelante? Bien, pues vamos a determinar la potencia del motor eléctrico. Vamos a determinar la potencia de la batería y la energía de la batería. Y vamos a determinar la potencia del motor de combustión, que bueno, va asociada al generador. Bien, digamos que esos son las tres partes importantes en cuanto al diseño de los principales componentes, ¿no? Bien, si recordamos, como hemos visto antes, sí. Perdón, profesor, una pregunta. ¿Esto es específicamente para configuraciones serie o es en general? Esto es solo para serie. Lo que vamos a ver ahora es solo para serie. En el paralelo la filosofía es la misma, pero cambia porque el modo de funcionamiento del paralelo es distinto. Luego esto es solo para serie. Pero como veis, pues diríamos que el híbrido serie, el motor eléctrico es el que va a tracción. Diríamos que su diseño es muy similar a la del vehículo eléctrico que vimos el otro día, ¿no? Luego, por tanto, el motor tiene que cubrir, en principio, a priori, las tres prestaciones que comentábamos el otro día, y por tanto tiene que cubrir con la aceleración de 0 a 100, pues cuanto quiero. Estos son, diríamos, son prestaciones que yo como ingeniero o
o tu jefe te va a decir, ¿no? Quiero que mi vehículo pues acelere de 0 a 100 en 5 segundos, suba la pendiente del 10% a 120 kilómetros hora y su velocidad máxima sea en 300 kilómetros hora. Bueno, pues en función de las ecuaciones que vimos el otro día, vimos que la potencia de aceleración tenía 3 términos, uno que era el correspondiente a la propia aceleración, en el que, bueno, pues aquí tenemos el tiempo de aceleración, otra la correspondiente a la potencia de arrastre en rodadura y un quinto por la potencia aerodinámica, ¿no? Si tenemos que subir la pendiente de un determinado ángulo a una determinada velocidad, pues calculamos esta potencia, y si tenemos nuestro vehículo que vaya a esta velocidad, pues evidentemente tanto en este caso como en este estamos a velocidad constante, la aceleración no aparece por aquí y por tanto tendríamos la tercera expresión. De las tres cogeríamos la máxima, ¿no? Pero tened en cuenta que estamos aquí, en potencia de tracción. Si me quiero ir a la potencia del motor eléctrico, tengo por aquí el rendimiento de la transmisión. Recordad que aquí también, recordad que aquí puedo tener, y de hecho voy a tener una reductora. Este es el diferencial, ¿no? El diferencial. Bien, pues ya puedo determinar, a ver. Bien, ya diríamos que puedo determinar la potencia, por tanto, la potencia del motor eléctrico sería la mayor de estas tres y por tanto sería esa potencia de tracción partido por el rendimiento de la transmisión. Perdonad otra vez por utilizar los mismos subíndices. Bien, esto hasta ahora lo conocíamos, diríamos que esto pues aparece como nuevo, ¿no? Que sería la potencia del motor térmico generador. Ya lo hemos visto antes en las gráficas, que lo que pretendemos es mantener una potencia constante de ese motor generador, de tal manera que, como veis ahí, pues a velocidad constante y en carretera plana, pues diríamos, podemos calcular una potencia del motor generador, que diríamos que es la que quiero que me vaya sosteniendo la carga de las baterías, ¿no? Esa potencia, como veis, es una potencia, esta es la fuerza de tracción. Esta es la fuerza de tracción, que por la velocidad es la potencia de tracción, ¿no? Entonces, como diríamos, es la potencia de tracción, como estoy aquí, pues paso por el rendimiento otra vez y paso por el rendimiento del motor eléctrico y me colocaría en el bus de continua. Con lo cual, pues diríamos que ya tengo un valor de la potencia del motor térmico, que bueno, aquí en este ejemplo, pues supongo que bueno, pues por una velocidad, esto hace referencia a un vehículo turismo, 1500 kilos, pues para una velocidad de 120 kilómetros por hora, pues bueno, me sale una potencia del motor térmico generador de en torno casi a 20 kilovatios, ¿no? Pues como repito, aquí tenemos la fuerza de tracción, que será la correspondiente a vencer la rodadura y aerodinámica, como habéis visto, multiplicada por la velocidad es potencia, y si divido por el rendimiento de la transmisión y el rendimiento del motor eléctrico, pues tengo esa potencia.
Pero seguimos el razonamiento y nos dice que cuando se circula en condiciones de frecuentes paradas y arranque, como en ciudad, bueno, pues digamos que la potencia que debe producir el motor generador debe ser igual o ligeramente superior a la potencia media con el propósito de mantener la carga equilibrada de las baterías. Siempre estamos hablando de potencias medias, ¿no? La potencia media para un ciclo urbano, como es en este caso, bueno, aquí hemos puesto un criterio y aquí ponemos el segundo criterio. Ahí estamos en la autopista en la que pensamos que la potencia del motor térmico debe ser tal que me mantengan también equilibradas las baterías. Y aquí tenemos un segundo criterio en el que decimos que en el ámbito urbano pues vamos a ver cuál es la potencia media de ese ámbito urbano, pues que debería tener también mi motor térmico para tener también equilibrada la carga de baterías. Entonces esta potencia media, si el ciclo dura este tiempo, T mayúscula, pues diríamos sería 1 partido por T, por la integral de 0 a T, la parte correspondiente a rodadura, la parte correspondiente a aerodinámica, por V, esto sería fuerza de tracción, por V, más la parte inercial, masa por aceleración, en el tiempo del ciclo, ¿no? Con lo cual tendríamos esta potencia media, ¿no? Bien, esa potencia media, bueno, pues podríamos afinar un poco más y, bueno, diríamos que cuando el vehículo es capaz de recuperar toda la energía cinética, la potencia media consumida en aceleración y en deceleración, pues es 0, ¿no? En el caso contrario será mayor que 0. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como veis ahí en ese gráfico muy sencillo, pues obviamente tenemos la curva, tenemos potencia con respecto al tiempo, ¿no? Esto es tiempo. De tal manera que tenemos potencia positiva y potencia negativa, ¿no? Con lo cual quiere decir que toda esta parte de aquí, que subrayo como verde, todo esto es potencia de tracción, que integrada o sumada sería la energía de tracción a poner, y la parte que aparece en la zona inferior estamos en deceleración, la potencia es negativa y la suma de esos trapecios, que son muy sencillos, pues me darían la energía enfrenada regenerativa. Bien, por tanto, si esta sería la potencia media, si yo no regenero nada, pues esta sería la potencia media. Si yo regenero algo, pues diríamos que tengo esta potencia de aquí. Y un segundo porque el segundo. Ahora.
Bueno, me estaba quedando sin batería en el portátil. Será un problema que no me puedo permitir. Bueno, estábamos en la anterior, por tanto diríamos que la potencia media en el ciclo sin frenada regenerativa estaría por aquí arriba, y si tenemos algo de frenada regenerativa estaríamos por aquí, y como veis el trapecio positivo y el trapecio negativo tienen el mismo área, con lo cual significa que si toda la potencia, como hemos dicho, media consumida en aceleración y en deceleración, la potencia media sería cero, ¿no? Bien, siempre tenemos algo de frenada regenerativa, y esto diríamos que son los ciclos de conducción habituales, ¿no? Algunos de ellos, como el americano, el 06, se utiliza mucho en diseño de híbridos. Es un ciclo pues, que tiene unas peculiaridades que combina zona de autopista con zona urbana. Y bueno, aquí vemos el clásico ciclo americano, tanto de autopista. Aquí tenemos el ciclo americano, pero perdón, este es autopista. A ver qué pasa por aquí. Y luego tenemos el europeo, ¿no? Bien, pues como veis ahí tenemos las líneas rojas y las líneas verdes, ¿no? Diríamos que esta es la evolución de la potencia, como hemos visto, la evolución de la potencia, y vemos, por tanto, las diferentes trayectorias de la potencia con el tiempo. Vemos la potencia media sin frenada regenerativa, la verde con frenada regenerativa. Como veis, bueno, no se ve muy bien, pero la potencia más o menos estaríamos hablando de 2 kilovatios o 3 kilovatios de potencia. Aquí vemos que en la parte urbana pues podríamos estar a lo mejor hablando de 10 kilovatios, más o menos. Y en el ciclo Europa, el anterior ciclo Europa, pues tiene también la parte urbana y la parte extraurbana. Bueno, pues incluso también estaríamos por debajo de los 10 kilovatios. Quiere decir que de los dos criterios de potencia que hemos comentado, pues tomaríamos el mayor. En general, por tanto, en este de aquí me han salido en torno a 20 kilovatios, en esta potencia cuando vamos en autopista. Y bueno, pues parece que más lógico que el diseño del motor generador pues vaya encaminado a esa potencia, ¿no? Si no tienes muy claro la aplicación del vehículo, estos son recomendaciones generales. Si tienes clara la aplicación del vehículo, pues te tienes que poner pues, en el caso en el que el cliente te plantee, ¿no? Entonces, en el caso que hemos comentado anteriormente, pues el motor generador, pues podemos aplicar estos criterios, pero es decir, tiene que mover la masa máxima de las 32 toneladas, tiene que mover esas 32 toneladas a 70 u 80 kilómetros, a 70 o 80 kilómetros por hora, ¿no? Con lo cual, pues aquí tengo las 32 toneladas de masa, el coeficiente de rodadura y la velocidad que me marque el cliente, decir, pues esto tiene que ir a 80 kilómetros o a 90 kilómetros por hora. Pues evidentemente te va a salir una potencia del motor generador, pues la que te tenga que salir, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor hay ciertos criterios que marcan lo que es la aplicación concreta del vehículo, ¿no? Bien, y esto es un poco lo que comentábamos anteriormente,
Esas son las curvas características. Simplemente hay que tener en cuenta un aspecto importante aquí. ¿Y cuál es? Pues bueno, como todos sabéis, cuando tú compras un motor térmico, pues el fabricante te da unas curvas características, ¿no? Que estos son potencia y esto es par, ¿no? Esta es la potencia máxima y por tanto, si tú aquí has calculado una potencia determinada, pues de 20 kilovatios, y tú le pides al proveedor un motor de 20 kilovatios, pues él te va a dar 20 kilovatios. Él te va a dar 20 kilovatios y te los va a dar a un régimen de giro determinado. Pero resulta que tú cuando colocas el motor en serie, en el híbrido serie, pues tienes aquí la curva de mínimo consumo que más o menos coincide con este punto de potencia, que a lo mejor ya no son 20 kilovatios, a lo mejor son 16 kilovatios. Entonces, bueno, pues el motor no te está dando esas prestaciones, estarías aquí, y si quisieras dar esos 20 kilovatios que has previsto de diseño, pues te tendrías que venir aquí. Y obviamente a un consumo mayor, ¿no? Bien, pues diríamos que es un poco la precaución que hay que tener cuando tú seleccionas el motor térmico, saber que luego si lo vas a colocar al régimen de giro de mínimo consumo, pues tienes que saber que la potencia ahí no son esos 20 kilovatios de los que tú has estado haciendo el cálculo anterior. Bien, y finalmente, pues diríamos que queda el diseño de las baterías, ¿no? Y las baterías, como bien sabéis, pues tienen un inconveniente, ¿no? Hay que diseñarlas en potencia y hay que diseñarlas en energía, ¿no? Bien, si diríamos que la potencia, en general, la potencia de la batería, pues al menos tiene que ser igual o mayor que la que te esté pidiendo el motor eléctrico a su máxima potencia dividido por el rendimiento del motor eléctrico menos la potencia del motor generador, ¿no? Diríamos que si nos vamos otra vez al dibujo que tenía por aquí, es decir, la potencia de la batería, pues de algún modo tiene que cubrir la potencia del motor eléctrico dividido su rendimiento, para ponerla aquí, menos la potencia que dé el motor generador. Bien, y la energía, bueno, pues la energía ya es un tema más delicado, ¿no? Entonces la energía es conveniente hacer el cálculo de energía del ciclo correspondiente. Aquí veis un poco cómo va evolucionando la potencia con el tiempo y también veis cómo evoluciona la energía. Bien, pues si conoces este dato de la variación de energía máximo, pues un cálculo bueno estimado de la energía es esa variación partido por lo que es el estado máximo menos el estado mínimo. Si estás en modo termostato, pues esto sería 0,7 y 0,5.
si estuvieras en modo máximo estado de carga, pues estaría muy próximo, bueno, pues en 0, dependiendo de dónde estés trabajando. Aquí, si estás trabajando en 0,9 y estás trabajando aquí en 0,85 o 0,8, ¿no? Bien, con muy pequeñita profundidad de descarga. Pues esto es un poco, diríamos, lo que quería ver con vosotros, un poco repitiendo esta película. Pues diríamos que esta es la configuración híbrida serie. Lo que nos planteamos es el diseño de los principales componentes. Empezamos por el motor eléctrico, que como es el único que está a tracción, pues debe de cubrir las prestaciones de aceleración, pendiente y velocidad máxima. De las tres cogemos la mayor. Luego nos metemos con el motor térmico y claro, como no va a tracción, pues diríamos que el objetivo del diseño es que planteamos dos, pues un diseño, diríamos, interurbano, que fuera a velocidad constante en autopista, donde queremos que ahí el híbrido serie, el motor térmico, pues vaya manteniendo la carga de las baterías, y eso es un poco la potencia que vamos a calcular. Y la otra, bueno, pues vamos a ver en el ámbito urbano, en el cual pues también estamos acelerando y frenando, pues ver también cuál es esa potencia media en el ámbito urbano, y de las dos potencias pues cogemos la mayor, ¿no? Finalmente ya elegimos o tratamos de seleccionar la batería. La potencia de la batería, por un lado, tendrá que ser mayor o igual a la potencia máxima del motor eléctrico menos la potencia que me dé el motor térmico generador. Y la energía, bueno, pues si conozco la variación de la potencia, puedo calcular su integral, y si no, pues trato de calcular la energía del vehículo. Nosotros las energías de los vehículos, bueno, pues las hemos hecho muchas veces, tanto en el militar como en el gran camión de basura, pues en su versión convencional, cuál es la energía del vehículo en su versión convencional. Luego hemos hecho los modelos y lo hemos pasado a energía eléctrica con los rendimientos correspondientes, ¿no? Entonces, si conoces cuál es la variación de la energía, pues eso es lo que tienes en cuenta, pues dividido por el estado de carga de las baterías. Y eso es un poco lo que os quería comentar del híbrido serie. Una consulta. Cuando calculó la potencia del motor térmico, no puso la potencia de carga de baterías. ¿Es muy baja y no se tiene en cuenta o no lo vi? La potencia de la batería ya te viene aquí. Es decir, va a depender de estos dos términos. Una vez que tengas calculado estos, digamos que partes de estos. Y por tanto la potencia de la batería es el último cálculo que haces. Entonces aquí ya tienes la potencia de la batería. Vas a estar seguro que el motor térmico la puede cargar. Pero claro, el motor eléctrico no le puso la potencia para cargar la batería. El motor eléctrico al carga, motor térmico, perdón. Claro, el motor eléctrico carga la batería en modo frenada regenerativa. Perdón, no me expliqué. Yo ando medio trabado hoy. Al motor térmico, cuando lo calcula, no le agregó la potencia extra que va a necesitar para cargar la batería. No la necesito porque la potencia de la batería va a estar en función de la potencia del motor térmico, con lo cual diríamos que ya la tengo cubierta. Quiere decir, cuando el vehículo, por ejemplo, esté parado, pues diríamos que la potencia es capaz de, en principio, cargar la batería, ¿no? Digamos, además va a estar en modo termostato, quiere decir que siempre va a poder tener esa posibilidad. Además, aquí
como veis diríamos en el motor térmico, siempre juegas con dos curvas de potencia, ¿no? Una que es la de mínimo consumo, y otra que es la correspondiente a una condición de mayor potencia. Luego sí, siempre puedes jugar con estas dos curvas dentro del motor térmico, o puedes trabajar en condición variable. Depende, eso da un poco más de riesgo. Pero en cualquier caso, ten en cuenta que la batería, su potencia, en principio tendría que seguir el ciclo de conducción. Como no es un vehículo eléctrico, por eso el motor térmico calculamos esta potencia. Es decir, es una potencia, esta es muy generosa, ¿eh? Esta potencia es muy generosa, que en autopista, pues con esta potencia vayamos cargando la batería en unas condiciones de sostenimiento del estado de carga, ¿no? Y este cálculo es conveniente, porque también dependiendo del ciclo de conducción, es conveniente pues, que en el ámbito urbano también tendrás que ir recargando las baterías, con lo cual, digamos que esta potencia es la potencia del motor generador. En el fondo es la potencia que puede mover el vehículo eléctrico, puede mover el vehículo híbrido si las baterías estuvieran descargadas, pero que su función es ir cargando las baterías. Ya que estamos una más. ¿Quién vende motores térmicos aptos para estas aplicaciones? Pues para aplicaciones híbridas, en general nadie. Es decir, lo que comentaba antes, el del ciclo Atkinson y estas mejoras para aplicaciones híbridas, en general nadie. Es decir, los fabricantes fabrican los motores para sus aplicaciones, ¿no? Toyota, que es muy conocido por trabajar con el ciclo Atkinson, no vende motores, solamente diríamos que son para sus propias, igual que Renault, igual que Mercedes, ¿no? Entonces, bueno, hay motores alemanes. Yo me estoy hablando un poco ya de las grandes potencias. Está Cummins también, está Stering, y bueno, pues diríamos que en ese mercado te puedes mover. Si el fabricante del chasis, donde se va a hacer el autobús o la aplicación especial, pues es Iveco o es Renault, pues posiblemente te den su motor, pero como no hay aplicaciones híbridas de fabricación serie, esos motores son motores convencionales, no están pensados para aplicación híbrida. Tú tendrás que, trabajando con la estrategia de control, tendrás que ver cuál es la mejor condición de funcionamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, le quería preguntar si pasa la siguiente diapositiva donde calculaba la energía de la batería, creo que más para adelante, esa. El SOC máximo y mínimo que puso un rango tan justito, tan apretado, si esos son rangos normales de diseño o fue un simple ejemplo, porque creo que la batería permite bien una profundidad de descarga mucho más amplia, ¿no? Sí, pero no, para el híbrido no es conveniente. Es decir, el híbrido lo que nos interesa es que trabaje con poca capacidad, pero mucha potencia. Entonces, es decir, los DODs de los híbridos son bajos, son profundidades de descarga pues del 5%, del 20%, del 30%, pero no son profundidades de descarga del 60% como un vehículo eléctrico. Desde aquí no tenemos, es decir,
No usamos la batería para la energía del vehículo. La batería la usamos pues para dar esos incrementos de potencia. Quizá en el serie podríamos estar hablando de otras especificaciones, pero como ya os he dicho, en el vehículo militar se trabaja con máximo estado de carga y en muchos autobuses urbanos se trabaja con máximo estado de carga, es decir, se trabaja en potencia, no en capacidad. Ya, son baterías, no son baterías como las de los motores eléctricos, ¿eh? Las baterías para híbridos son baterías de menos capacidad, pero que en cambio, si un vehículo eléctrico puede trabajar a un C, 2 Cs, las baterías en híbridos podemos estar hablando de que trabajan a 6 Cs, 7 Cs, ¿no? Poco, la de los enchufables pueden trabajar a 3 Cs, es decir, son conceptos de diseño diferentes. Bien, pero a la hora de dimensionarlo, si uno pone mucha más capacidad de la que va a usar, en el fondo está gastando más dinero y transportando más peso, ¿no? ¿Por qué la profundidad de descarga de estas baterías solo admite 30%? ¿Es por la durabilidad? No es por la durabilidad, es decir, en principio estás buscando que el trabajar con una descarga tan baja, pues te permite que la batería dure bastante más. Lo veremos en unas gráficas que tengo por ahí. La batería sufre menos y diríamos que alargas la vida, pero también sufre menos y también trabaja en su mejor rendimiento. Lo estamos buscando también en los mejores rendimientos, es decir, más o menos tú puedes, este es por ejemplo el SOC, esto es el SOC y esto es el rendimiento de la batería, ¿no? Si aquí tiene la descarga, más o menos, ¿no? Por poner un ejemplo. Cuando estamos en la zona de máximo estado de carga, pues diríamos que el rendimiento de la batería es muy bueno, ¿no? Es un rendimiento muy bueno y da sus mejores prestaciones. Esta sería la curva de carga cuando estás cargando. Esta sería la de carga. Y esta es la de descarga, aproximadamente. Pueden ser más planas, menos planas. Y existe, diríamos, una curva que es de ciclo neto, más o menos. Entonces, esa curva de ciclo neto de carga y descarga, que es como están trabajando los híbridos, ¿no? Los híbridos están trabajando con carga y descarga, pues resulta también que su máximo rendimiento pues está en eso, entre el 50%, 70% aproximadamente, ¿eh? Eso depende de cada aplicación. Luego diríamos que los híbridos que estamos cargando y descargando constantemente, pues el trabajar en modo termostato pues es una buena solución y es la que se adopta en los híbridos. No vas a profundidad de descarga, excepto en los enchufables, ¿eh? Ya veremos los enchufables, que en eso sí. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece, como nos queda... A ver, ¿qué he hecho por aquí? Bueno, si os parece, pues vamos a iniciar hasta las 5 en mi reloj, que son las 12 en el vuestro, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el híbrido paralelo. Ya hemos visto un poco el híbrido serie. Diríamos que la filosofía en general es la misma. Voy a tratar de mantener la misma metodología. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción de la que ya tenemos conocimiento del tema que vimos ayer.
Y las estrategias de control, como veis, son muy estándar, ¿no? El máximo estado de carga y la de termostato, ¿no? Y luego pues nos meteremos, igual que hemos hecho aquí, un poco en el diseño del tren propulsor también. Bueno, pues aquí aparece, bueno, si podemos ver cómo está esto. Aquí tenemos el pedal del acelerador y del freno, que tendrían que ser dos señales distintas. Dos señales distintas. Aquí está la EQ del vehículo, y que se comunica con la unidad de control del motor térmico, con la EQ del motor térmico. Aquí tenemos el motor térmico, y el motor térmico pues va a su caja de cambios. Bueno, este es a modo de ejemplo, ¿no? Vimos ayer también que podía ser en un solo eje. Aquí vemos un acoplamiento de par en 3 ejes que, bueno, pues no es tan frecuente, ¿no? Por tanto, aquí está motor térmico, caja de cambios y el acoplamiento de par que vimos ayer. Y por aquí aparece el motor eléctrico, su controlador y las baterías y, como siempre, el chivato. Está por aquí el estado de carga, ¿no? Cuando pisas el freno, pues vamos al controlador del freno, que decidirá si frena con el motor eléctrico, haciéndolo funcionar como generador, o si acciona las pastillas del freno mecánico, ¿no? Otro modo de ver este esquema es como el que aparece aquí, ¿no? El que aparece aquí, pues aquí sí que vemos las dos señales, la señal del freno y la señal del acelerador. Aquí está el modo más esquemático, ahí veíamos los componentes. La EQ del vehículo, que recibe señales de la velocidad y del estado de carga. Y aquí tenemos dos posibles vías, ¿no? Una vía de tracción y una vía de frenado, ¿no? De tal manera que si estamos pisando el acelerador, bueno, pues nos vamos al motor térmico, a la caja de cambios y a las ruedas. Si necesitáramos ayuda del motor eléctrico, pues nos vendríamos por aquí y nos acoplaríamos en el acoplamiento de par, acoplaríamos nuestro par aquí a las ruedas. Si tenemos la señal de posición del freno, pues bueno, podemos venir funcionando como generador, podemos frenar en modo regenerativo y diríamos, si la potencia de frenado es mayor que la que pueda dar el motor funcionando como generador, pues iríamos a los frenos mecánicos y aquí tendríamos la frenada híbrida. Bien, pues diríamos que los modos de funcionamiento, y lo dejamos aquí, pues son muy similares, ¿no? Tenemos modo híbrido, modo batería, aquí sí que tenemos modo puramente térmico, ya que el motor va a tracción, el modo de carga de batería y modo de frenada regenerativa, ¿no? Bien, aquí, bueno, aquí tenemos igualmente en el control, pues podríamos poner cualquiera de estos dibujos y que indicarais, pues bueno, a qué hace referencia, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Como veis aquí, pues se está demandando una determinada potencia con el acelerador, y en este caso pues estamos en modo híbrido, donde el motor eléctrico acopla su par con el motor térmico, ¿no? Como vimos allí tenemos un acoplamiento de par y por tanto aquí las potencias se suman, ¿no?, a la salida del motor eléctrico.
Que estamos aparcando, bueno, pues diríamos que el motor eléctrico va a hacer que nos mueva el coche, en este caso, pues obviamente chupando de baterías, ¿no? Que, bueno, estamos en una conducción de autopista, velocidad constante. Bueno, pues parece que el motor térmico aquí es el único que está aportando su potencia. Este podría funcionar girando loco, sin estar energizado, no pasa nada, es una situación bastante frecuente. El que aparezcan aquí los dos hilos que parezca de continua, bueno, tiene importancia y no tiene importancia. Aquí no es como el caso anterior, simplemente saber que la batería es la que está alimentando el motor eléctrico. Cuando estamos en modo carga batería, pues igual que en el caso anterior, el motor sube de potencia, parte de la potencia la va a consumir el motor funcionando como generador y el resto pues va a seguir moviendo el vehículo. Y finalmente, cuando tengamos frenada regenerativa, pues bueno, pues diríamos que el flujo de energía vendrá en este sentido para cargar las baterías, ¿no? Bien, pues diríamos que estos son los diferentes modos de funcionamiento en un híbrido paralelo. Y bueno, pues en la siguiente clase pues empezaremos las distintas estrategias de control, quizá un poco más complicada para el paralelo, pero bueno, nos vamos a entretener un poquito en este tipo de híbridos. Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta de última hora, pues lo dejamos aquí y seguimos dentro de una hora. Gracias, hasta dentro de un rato. Gracias. Muy bien, pues ahora nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos en un rato. Hasta luego.